estamos con la ensayista, filósofa, periodista, porque es una gran periodista y una gran cronista bueno, que también. lo digas vos, te lo agradezco. No, bueno, las crónicas de Beatriz Arlo a mí me encantan. ¿Cómo andas, Beatriz? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien. Bueno, leí el otro día tu último artículo que publicaste en el diario Perfil, hablando de si Macri, un poco en contraste con todo lo que estábamos discutiendo recién, ¿no? Había pecado o todavía está pecando de un exceso de optimismo, ¿no? Frente a sus diagnósticos de la realidad y con la situación con la que se encuentra en este momento, sobre todo la economía, ¿no? Sí, quizás lo que yo no dije es que uno podría pensar que es o algo hipócrita o algo cínico ese optimismo, porque ya antes de ser presidente, es decir, sus consignas de la campaña presidencial eran consignas que si él tenía alguna noción y su equipo tenía alguna noción de la Argentina eran completamente impracticables. Arrancar diciendo yo quiero un país de pobreza cero, es decir, imitando una consigna que Lula nunca dijo. Lula dijo hambre cero. Pobreza cero no existe. Partamos de ahí, pobreza cero no existe, siempre es un parámetro que se mide respecto de otras expectativas, de las expectativas sociales. Entonces ya arrancar diciendo pobreza cero, después que iba a bajar la inflación, después de que no sé qué otras cosas iba a lograr instantáneamente, yo no sé si tenía que ver con una especie de fantasía alocada, si tenía que ver con un discurso hipócrita de campaña, o si tenía que ver con un principio cínico, venía a hacer otras cosas y decía que iba a hacer las que favorecían a los más pobres o a los... Claro, porque él había planteado además que, que terminar con la inflación era muy fácil, que eso no era ninguna complicación y que en el tercer año de gobierno iban a tener una inflación de un dígito. Efectivamente. Y estamos pensando si este año va a estar, digamos, cuán arriba de 20 va a estar que es el tercer año de gobierno, ¿no? Ahora, no es verosímil su ignorancia. Que vos me digas que cuando un gobierno llegaba de la dictadura militar, Alfonsín en diciembre del 83, digamos, su equipo económico, no importa qué pensemos de tal o cual miembro de ese equipo, si nos parecen mejores o peores, sino que su equipo económico no tenía todos los elementos para juzgar la situación, era así. La dictadura, cualquier dictadura se caracteriza por ser opaca. Pero después de décadas de democracia, todos los economistas hablan entre sí todos los días. O sea, lo que pasaba con la economía, los economistas del macrismo, sean quienes sean los visibles y los invisibles, lo conocían. Por tanto, decir que se bajaba la inflación en un año, que eso... La lluvia de inversiones la también. lluvia de inversiones. Yo creo que ahí sí fue una fantasía que no me animaría a decir que fue cínica. Yo creo que Macri repite consignas que son de larga data en la política argentina. Él que cree que es lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo y que llegó al mundo recién, él repite consignas que son de larga data. Ayer dijo, la Argentina en poco tiempo será un gran país entre los grandes países del mundo. Por favor. No se puede decir eso. Sí, no se puede. Quien lee los diarios sabe que la Argentina no es un gran país para empezar, es un país en la tabla de los países, está en el medio y en muchos rubros de esa tabla está abajo del medio, y por otra parte que la competencia para crecer y convertirse en un gran país y mejorar todos los parámetros que convierten a una nación en un gran país es muy fuerte. Si él no puede decir la Argentina en el 19 va a ser un gran país, o no sé qué plazo le dio. Entonces, a veces ahí son rasgos realmente de una especie de ilusión. Cuando estaba en Davos, vos recordás bien, el primer Davos de Macri, el periodismo sucumbió a esa ilusión. El periodismo lo seguía como si estuviera siguiendo al primer ministro de Singapur. Que iba a conseguir esas inversiones por el mero hecho. No consiguió nada, pero es obvio. ¿Por qué alguien tiene que venir a invertir en la Argentina, lugar donde ni siquiera los ministros del gobierno invierten? Es decir, ¿por qué alguien tiene que venir acá? Ahora, este exceso de optimismo, que vos además en algunos casos cinismo, en otras cosas, qué sé yo, cierta ingenuidad, también le permitió como vender futuro. Digamos, si uno ve parte del capital político que tiene el gobierno de Macri, es que una parte todavía importante de la opinión pública cree que, bueno, que son estos momentos necesarios, sacrificio en pos de poder estar mejor después, ¿no? Hay como un cierto contrato con su electorado, por lo menos, de que van a estar mejor, ¿no? Vende futuro también. Es cierto. Pero además hay que tomar en cuenta un dato más duro que ese, que es que una parte de su electorado no está haciendo sacrificios.
Es decir, los que salen de vacaciones de la manera masiva que han salido de vacaciones en el verano y en Semana Santa, no están haciendo esos sacrificios. Hay una parte de las capas medias y medias altas que son una porción considerable del electorado de Macri en un país donde hay mucha capa media y muchos pobres, no está haciendo sacrificios. O sea que no veo por qué tienen que cambiar su opinión de que la vida va bien y de que vamos a seguir siendo felices. Las capas medias hay un sector que cae. Hay un sector que es el sector más bajo de las capas medias que cae. Que es el más golpeado. Que es el más Porque no golpeado. tiene tarifa social. O sea, trayendo el tema de las tarifas que hablábamos recién, no están protegidos por la tarifa social. Entonces, siente mucho más el impacto de tema tarifario. Sí, que de lo los que le sectores- sube la prepaga, de lo que le suben los remedios, es decir, de todo aquello que tiene que pagar, porque ese sector más bajo de las capas medias en muchos casos paga su sistema de salud, paga la educación privada de sus hijos, todo eso le sube. Ese es un sector muy castigado. Pero hay un sector que está más arriba de ese, que no es ninguna élite aristocrática ni oligárquica, sino que es capas medias, que son parte de los votantes de Macri. Entonces ahí tenemos un país que se fractura cada vez más. Entonces tenés sectores pobres que están muy pobres y después se puede decir si bajaron, si hay 2% menos de pobres o 2% más de pobres, pero los que son pobres están muy pobres. Hoy salió la noticia en alguno de los diarios que necesitas 17.000 pesos mensuales para una familia para Sí, no ser pobre. la canasta básica nueva, sí. Es una 17.000 pesos. es una suma astral para un pobre argentino de 17.000 pesos. Por supuesto, es una suma a la cual no llegan cantidad de jubilados, a la cual no llega ni se suma 5 asignaciones universales por hijo, etcétera. Entonces, esos están muy pobres, pero después hay una capa media que consume. Quizás consuma menos, quizás veamos menos movimiento de los lugares de consumo donde esas capas medias se expresan. No, pero además tenés razón, porque si uno ve turismo, autos, motos, todos esos sectores están La creciendo venta de fuerte. las naftas premium. Las naftas premium subieron un 35% a precios extravagantes, como lo acaba de demostrar Solanas. Los precios de los combustibles en Argentina son mayores que en muchos países del mundo. Sí, sí, más desde que liberaron los precios. Ahora, pero ¿no te parece que este es un gobierno que pretende también cierta penetración en los sectores populares? Lo necesita, si no, no va a ganar las próximas elecciones. Lo necesita. Y a eso les ofrece, si uno ve por ahí en las encuestas, hay algo de obra pública, que es ponderada, y hay algo del tema de lucha contra el narcotráfico, etcétera, que, ¿no?, que explica que hay ciertos sectores populares que, ¿no? Sin duda, digamos, la eficacia simbólica, y no digo que sea solo simbólica, pero la eficacia simbólica que tiene María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que es donde se juega el partido de por los pobres, digamos, en las elecciones, es un gran apoyo de este gobierno. 45.000 millones de pesos a María Julia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí uno se piensa, ¿qué hubiera pasado si Cristina Kirchner, en vez de ser una miserable competitiva y autocentrada, le hubiera dado 45.000 millones de pesos a Scioli? Pues es que yo pienso mucho en eso, porque pienso que una de las fortalezas más grandes que tiene este gobierno es que este tridente Macri, Vidal y Larreta, que seguramente tienen sus cosas, sus competencias y demás, pero no funcionan, todos funcionan entendiendo que a ellos tres les conviene que les vaya bien a los tres. En efecto, son los tres mosqueteros, digamos. Claro. Podrán pelearse y uno no lo verá, pero en efecto. Entonces, cuando uno piensa la mezquindad política y personal de Cristina Kirchner con la provincia de Buenos Aires, donde hubo un año que el 23 de diciembre no estaba la plata para el aguinaldo de los maestros. ¿Te acordás? Claro. Que eso, vos podés decir, es una bofetada en las costumbres implantadas en este país desde la década del 40. Pero además un daño autoinfligido, porque finalmente, ¿no? Bueno, después ella terminó de autoinfligirse ese daño cuando le puso a Zanini de vicepresidente a Scioli y a Aníbal Fernández de candidato a la provincia. No había forma de que el justicialismo ganara las elecciones con esa plantilla. Claro. Por tanto, uno diría, María Eugenia Vidal, volviendo a lo que vos planteás, María Eugenia Vidal es importante en este diseño. Yo creo que
incluso es más importante que Rodríguez Larreta por la masa de voto Claro. pobre que tiene que consolidar. En una parte puede haber ya ganado, pero tiene que consolidar en las próximas elecciones. Ujú, ujú. ¿Y qué ves, digamos, del funcionamiento de la alianza de Cambiemos? Porque a mí me parece que los radicales cada tanto se quejan y todo, pero Macri siempre dijo, esto no es un gobierno de coalición, ¿no? No, Dice, y no "Esto es". No es. O sea, no discuto con mis aliados las decisiones que tengo que tomar de política económica, ¿no? No, no, es evidente que no es un gobierno de coalición. Bueno, la Argentina tiene muy poca experiencia en gobiernos de coalición, no fue nunca, aunque tuvo el ideal en algún momento con Carlos Nino y con Alfonsín, en algún momento de ir transformando esto en una república parlamentaria, y la figura del jefe de gabinete es como un primer esbozo de una república, de algo que se aproxime a eso. No hay experiencia de coalición. Este país no se gobernó con coalición. Incluso el peronismo reunía partidos pequeños, la Democracia Cristiana y algún Sí. otro partido, pero no les consultaba Nada. absolutamente nada. En eso Macri se comporta del mismo modo. La cuestión es que, digamos, los radicales lo aceptan como si estuvieran dispuestos a ver la lenta agonía del partido fundado por Leandro Alem y llevado al gobierno por Hipólito Yrigoyen, para tomar una frase de Tulio Alperindongue que hablaba de la lenta agonía de la Argentina peronista. Ahora ellos hacen sus cálculos y te dicen, tenemos más diputados que antes, tenemos más sí. intendentes, tenemos más gobernadores, incluso el gobernador Morales en Jujuy. Digo, si ellos miran cómo estaban antes y después de sumarse a Macri en cantidad de representación institucional, te dicen, no nos fue mal. Exactamente, no le fue mal. Le falta una figura que sigan nacional. poroteando, que sigan poroteando. Claro. Vos decís que pierden su identidad en el Pierden camino. su identidad, ese partido ya no tiene identidad. Los pocos radicales que quedan fuera de esta línea general de Cambiemos, como puede ser el caso de Ricardo Alfonsín, están como Sí. laterales al partido completamente, y aquello que el radicalismo en los últimos 40 años tuvo como horizonte hacia el cual podía encaminarse, que es una especie de organización programática de carácter socialdemócrata, No, eso se ya- perdió del todo. No tienen por qué conservar esa herencia, pero prácticamente no tienen mucha herencia de conservar. Tienen que conservar los porotos que ganaron, sí, está muy bien, cada uno va a contar los porotos que tiene sobre la mesa. Sí. ¿Y cómo ves, digamos, la figura de Marcos Peña? Bueno, se conoció en estos días la decisión de Emilio Monzó de apartarse de la presidencia de la Cámara de Diputados, y la idea que el ala política o los más políticos del gobierno pierden peso frente a un ala más dura, o los Aranguren, o para mí igual Macri es el ala dura de su gobierno, no me parece Totalmente que de haya, acuerdo. ¿no? Sí, Macri es un hombre de hierro. Y Marcos Peña es un hombre de hierro que ejecuta. Que se oculta. Que ejecuta. Ejecuta. Ejecuta y repite exactamente lo que viene desde arriba. Debe ser un buen ejecutor, me imagino, pero eso es el poder. Y claro, Monzó tiene otra idea de la política. Hace muchos años que le está planteando dentro del PRO la posibilidad de incorporar otras tradiciones políticas. Yo creo que él tiene una idea verdaderamente de fundación de un partido. Le fue mal. Y bueno, se irá a Madrid, como dicen que... De embajador. que se irá a Madrid, que no es mal lugar para estar, pero le fue mal. El PRO no tiene ninguna de las cualidades que son necesarias para responder mínimamente a la idea del diálogo político que Monzó tiene en la cabeza. El PRO no tiene esas cualidades. Ahora, tiene una cualidad que parece clara, que es mucho manejo del poder, ¿o no? A pesar de lo que se suponía. Sí, mucha ejecutividad, sí, en efecto. Porque uno no ve nada enfrente, digo, uno ve una situación económica complicada, la inflación que no cede, el tema de las tarifas que golpea a las clases medias, y sin embargo, digamos, hay un descontento con el gobierno, pero nadie capitaliza ese descontento. Bueno, al estar el peronismo en el estado en que está, es muy difícil que otro gran partido por reorganizarse lo capitalice. El radicalismo ya sabemos, capitalismo...
¿Cuánto hace que Sanz no viene a Buenos Aires? Se tomó en serio su promesa de que se quería quedar donde es, en San Rafael, donde se tomó en serio su promesa. ¿Cuánto hace que esa, que era una cabeza política importante, el hombre que en la convención del Gualeguaychú la dio vuelta? ¿Cuánto hace que no viene a Buenos Aires? No sé, ya no, son meses y meses y meses. El radicalismo es un partido que eligió esta posición y bueno, les sirve tener parlamentarios que como hoy, como Negri, lo insultan a Kicillof un rato. ¿Quién no simpatiza con alguien que insulta a Kicillof? Entonces Negri lo insultó un rato en el Parlamento, pero el otro partido que podría hacer críticas que tuvieran que ver con abrir otras alternativas, ni siquiera digo plantear otras alternativas, sino hacer críticas que tuvieran que ver con otras alternativas, está en un estado de caos. El peronismo. Que es el peronismo. Con Barrio Nuevo interventor, ¿no? En efecto. ¿Qué te pareció? No sé quién lo aconsejó. ¿Quién le aconsejó a Severina y Cubría? Cristina le aconsejó que lo pusiera a Barrio Nuevo. Porque si hay una sola persona que se puede favorecer con ese nombramiento de Barrio Nuevo interventor, es Cristina. Porque impide la recomposición del peronismo, ¿decís? Ella queda ahí como la que representa ya la historia, la tradición, la ideología y todo. Es decir, queda ella. Macri un poquito, porque mantiene la división del peronismo. También Macri, en fin, no sé quién le... Vos decías que hay que buscar un peronismo sin prontuario, digamos, pero obviamente no con un... Ellos dicen. Claro, pero no con un ejecutor como Barrio Nuevo. Bueno, es que tiene un prontuario larguísimo, o sea que sería un muy mal secretario general de una reorganización de un peronismo que se llamara peronismo sin prontuario. Uno de los puntos de su prontuario es quemar urnas en Catamarca, o sea que, bueno, digo, al margen de las frases chistosas que ha dicho sobre la corrupción a lo largo de los últimos 30 años. Ellos quieren una interna de Massa, Urtubey y de la Sota, que la lleve adelante esta intervención. Puede ser. No veo cómo, si antes no hay una reorganización mínima, claro, sí, por debajo. Hay intendentes en el peronismo que todavía tienen poder, que es gente respetable, que mueve muchos votos. No veo si no hay una reorganización mínima cómo se va a ir a esa interna. No lo puedo ver. No lo adivino, digamos. Beatriz, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por haber estado acá.